la gente ve el sacrificio, la abnegación que tiene todo el equipo de salud, y lo que tal vez no puede interpretar el cansancio, el agotamiento que tiene el médico, la médica, en su lugar de trabajo, por las condiciones, por el COVID mismo, por el temor, por el cuidado de la familia. Ya lo anticipamos nosotros el año pasado, que el estrés postraumático que va a quedar, que lo está sosteniendo a fuerza de adrenalina, de estar en un sistema adrenalinizado. ¿Qué quiere decir? Que está muy activo, está muy presente, entonces no tiene tiempo para llegar a la depresión, pero evidentemente eso lo vamos a destacar y seguramente Silvia lo va a poder explicar hasta mucho mejor que yo. Bueno, a ver, es como decías, ¿no? De alguna manera, la situación, digamos, de estar activados por la respuesta neurofisiológica del estrés que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no? No solamente las y los médicos, ¿no? Hace que estemos en este momento ya trabajando con el tanque de reserva, o sea que el riesgo de agotamiento, el riesgo de entrar en una situación de colapso psicofisiológico es enorme, porque pensemos lo siguiente, y como este programa lo escucha la población en general, pero también los colegas, ¿no? La respuesta del estrés con la que uno está acostumbrado a funcionar cuando se percibe bajo peligro, bajo amenaza, y miren si el equipo de salud en general durante toda la pandemia no ha sido lo que se llama esa primera línea de respuesta. Entonces, esa respuesta, digamos, fisiológica normal, ¿sí? Que te prepara para el ataque o la huida, si uno lo puede pensar en términos de que el estrés es esa respuesta que cuando te percibís amenazado, te prepara para atacar o huir. Cuando queda activada sostenidamente, conduce a un nivel de desgaste. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión involuntaria, baja la tensión voluntaria, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, se altera el sistema gastrointestinal, mucha gente pierde el apetito, mucha gente come de más como forma de canalizar esa ansiedad que es parte de la respuesta del estrés, empieza a dormir menos porque estás activado y de pronto querés conciliar el sueño y no podés. Lo que a la población en general en la pandemia le pasa, el equipo de salud lo tiene multiplicado por 3. Entonces es súper importante entender que cuando uno habla de agotamiento del equipo de salud, no está hablando de cansancio, porque se confunde la palabra agotamiento con cansancio. El cansancio, bueno, uno está cansado, va, descansa, duerme y se recupera. El agotamiento es pensar que el equipo de salud está trabajando con el tanque de reserva. Y entonces, el agotamiento lleva a que se funda el motor, o sea, llega un momento en donde eso que decías, Mauricio, de el funcionamiento adrenérgico, ya no tenés con qué responder y entonces se produce lo que ya sabemos, si en tiempos comunes, en tiempos llamados normales, el equipo de salud, los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, los kinesiólogos, tienen de 2 a 3 veces la tasa de ansiedad, ya lo hemos hablado en muchos programas, ¿no? De la población general, en pandemia esto se profundiza. Los niveles de burnout a nivel mundial superan el 50% en el equipo de salud y especialmente en médicos, médicas y enfermeros, enfermeras. Entonces, pensemos esto. Tenemos un equipo que está trabajando con el tanque de reserva. Que esto no solo es negativo para la salud del equipo, sino que cuando alguien está bajo altos niveles de estrés, reduce, como decía antes, atención, la tensión voluntaria, aumenta la involuntaria, está menos concentrado y tiene más riesgo de error, porque los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, somos personas.
Entonces, cuando estamos con un hiperalerta activado sostenido, tenemos más riesgo de equivocarnos. Y esto también redunda, ¿sí?, en un impacto negativo en la salud de la comunidad. Entonces, por eso es tan importante entender que la comunidad, los gestores, los gobiernos, pero la comunidad en su totalidad, tenemos que cuidar al equipo de salud, porque con estos niveles de desgastes a lo que está expuesto, no sé qué va a quedar cuando termine la pandemia. Sabés que quiero destacar, te dejo, Mauri, algo que decías vos, es importante que la gente sepa, es importante el papel del programa, porque por ahí la gente, porque mientras la escuchaba Silvia pensaba, bueno, es médico, tiene que estar dispuesto, no importa, no, es un ser humano. Sí, incluso, Silvia, vos sabés que también estamos percibiendo algunas quejas incluso de pacientes porque algunas médicas o médicos manifiestan como una especie de destrato o intolerancia, sí, o una respuesta inadecuada o rara, porque, bueno, que creo que es producto también de ese agotamiento que estás refiriendo vos, ¿no? Un poco para comprender esas situaciones. Muy importante, lo que dijiste es clave. Mira, el hiperalerta que se dispara por la respuesta neurofisiológica del estrés produce irritabilidad, enojo, impulsividad. O sea, ¿viste cuando estás? Yo pongo siempre el mismo ejemplo, pero es muy gráfico, que es el gato con los pelos parados, ¿no es cierto? Para que se entienda. Entonces, si el equipo de salud está en esas condiciones, es lógico que tenga estallidos, y estallidos que a veces son de ira y a veces son de llanto. Nos pasa, ¿sí?, a los terapeutas del PASME, del Programa de Atención en Salud Mental al Médico, o AMEC, ¿no?, de Atención al Médico en Crisis, que nos llaman colegas quebrados, o sea, que no pueden parar de llorar. ¿Por qué? Porque ese estado de estrés sostenido, ¿sí? A ver, la población general hoy podría entender esto, porque de más o menor medida nos está pasando a todos y todas. Entonces, eso que nos pasa a todos y todas, que además no estamos todo el tiempo mirando sufrimiento humano, la muerte, la angustia de las familias, la soledad de los pacientes internados, porque encima el paciente COVID es un paciente complejo, no solamente en el tratamiento, digamos, es lo que llamamos mano de obra intensiva, necesita un equipo con muchas horas de trabajo para sacar adelante un paciente severo, digamos con un impacto severo, sino que además es complejo desde lo emocional. Es alguien que está aislado de sus seres queridos y que el equipo de salud es a su vez el soporte emocional, o sea, la carga que tiene el equipo de salud en este momento es enorme, porque además han tenido que distanciarse de sus familiares, han estado contagiados, se han contagiado los familiares, o sea, tenemos que comprender que el equipo de salud está dando todo en este momento y que si mínimamente no recibe un cuidado, un reconocimiento amoroso de la comunidad, ¿sí? Porque vamos a ser honestos, a ver, el equipo de salud no hace este nivel de entrega porque tenga unos salarios maravillosos, ¿sí? Que uno dice, tienen una vida, digamos, full life, dedicada, ¿sí?, a la tarea de salud por salarios que hay momentos que podríamos decir que son vergonzosos, que no se corresponden con la responsabilidad que tienen. Entonces, comprendamos que mínimamente, además de los otros reconocimientos que tienen que ver con un trabajo, digamos, un trabajo digno, necesitan el reconocimiento y el cuidado de la comunidad. Si no, ¿qué nos queda? Silvia, vos sabés que yendo a eso, lo que vos decís es así porque esto es vocación pura y nada más. Porque no va más allá. Si siguen en andamiaje terrible, lo que significa mal pagos, mal dormidos, mal comidos, estresados y demás, es pura vocación, es porque nos sale de adentro, no hay otra, realmente no hay otra. Pero el estrés está activado
y el agotamiento se produce aunque tengas el alma llena de vocación, el corazón dedicado a esto, la mente 24/24, porque el estrés se activa. Somos una biología animal, por más entrenados que estemos, el estrés se activa igual y nos vamos a agotar.